Hola y bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Hoy vamos a empezar a montar las alas, lo vemos enseguida. Voy a empezar a preparar los largueros de las alas. Los largueros vienen montados ya porque son remaches ciegos muy gruesos. Vienen también con tuercas apretadas ya y con el testigo, la pasta esta para saber si se aflojan o no. Antes de imprimir he protegido los tornillos que tienen la marca, el lacre. Lo he protegido con cinta para no tapar esa marca. Este es el larguero trasero del ala derecha, lo voy a empezar a montar. Hay que dejar libre estos 9 agujeros y la fila esta de 3. Entonces voy a usar remaches de los grandes, A5. Están remachadas estas piezas, podemos pasar a instalar las costillas en el larguero principal del ala derecha. Una vez que están posicionadas todas las costillas, lo que voy a hacer es fijar esta pieza con este angular pequeñito en las cuatro piezas que hay. Esta y la de la última costilla. Estas son todas iguales excepto en esta posición, que es justo al contrario el doblez, y también es distinta esta pieza triangular. Es el único caso en el que son distintas, todas las demás son iguales. Y este hay que colocarlo de forma que lo que sobresalga, que aquí es donde se van a sujetar los flaperones, que sobresalga hacia la parte inferior del ala, que es esta. Una vez remachados estos piececillas que van aquí, así, con el saliente hacia la parte inferior del ala, esta va aquí, esta va así y esta va así. Pues una vez que tenemos estas preparadas podemos remachar ya desde este lado con remaches de los pequeños las costillas principales. Están remachadas todas las costillas por dentro, excepto esta última que se remacha por aquí. El siguiente paso ya es remachar esto aquí, y las instrucciones nos dicen que se remacha desde el interior. Así que igual hay algunas zonas que va a ser complicado. A ver si con la remachadora manual es más fácil. Ya está listo el esqueleto del ala derecha. Lo último que he añadido ha sido esto. Aún no lo he remachado. Y también he añadido
los tornillos con arandela y tuerca por detrás, que hay que ponerlos aquí. Y entonces ya está lista para empezar a poner revestimientos. Antes hay que preparar los cables que vayamos a instalar dentro del ala. Que bueno, yo voy a instalar por si acaso uno para la calefacción del tubo pitot, otro para la luz de extremo de ala y otro por si acaso para un magnetómetro, si en el futuro se pone un magnetómetro para el equipo de navegación. Y nada más, esos 3 cables son los que voy a instalar por ahora. Ahora voy a proceder también con el ala izquierda, que es la simétrica esta, así que no la voy a grabar. El siguiente paso es imprimir los revestimientos de las alas. Aquí hay uno. Aquí hay otro ya también imprimado. Y una vez que estén imprimadas todas las piezas de una de las alas, pues comenzaré a montarlas. Para preparar los revestimientos de las alas, inicialmente hay que instalarle los refuerzos longitudinales. Son estos. Hay que tener muy clara cuál es la pieza de cada ala. Esta es la parte superior del ala izquierda y esta es la inferior del ala izquierda. Esta es la cara vista una vez que esté todo instalado. Esta es la cara interior del ala. De hecho yo me he equivocado pintando porque yo pretendía pintar de verde con la imprimación, que es un poquito de más calidad, el interior. Y bueno, pues como veis he pintado el interior de blanco y el exterior de verde. Por eso digo que hay que tener muy claro cuál es cada pieza. Después los refuerzos hay que tener muy en cuenta cuál es cada uno. De hecho, antes de imprimarlo, de quitarle las pegatinas identificativas, yo los he medido de largo y así me he podido guiar para instalar cada uno en su sitio correspondiente. Así que esas son las 2 cosas que hay que tener en cuenta. La longitud de las piezas, que cada una va en su sitio. Esta, por ejemplo, es más larga, esta es más corta y aquellas 2 son más cortas. Y desde aquí hacia este lado son exactamente iguales, por eso en un momento dado nos podemos confundir de instalar esta en el otro revestimiento o algo parecido. Después hay que dejar libres de remaches las filas donde van a ir las costillas. Y nada más, eso es lo que hay que tener en cuenta. En el tanque de combustible hay que colocar estos soportes con una tuerca y loctite, pegamento para tuercas. Y luego en este extremo vienen unas dimensiones en las instrucciones para colocar 3 taladros. Vamos a comprobar si estos 3 taladros coinciden con su posición real. Para ello vamos a presentar el depósito en su posición definitiva. Para ello esta pletina de aquí tiene que ir entre estas 2 láminas y por encima luego irá el borde de ataque del ala, que va por aquí, pero eso tiene que ir por aquí metido. Vamos a verlo. Primero he puesto pinzas en la zona central y ahora voy a meter el depósito en su posición. Ya está colocado el tanque en su posición y centrado, de forma que las piezas estas que estaban atornilladas al tanque están centradas con 3 agujeros de aquí del perfil. Ahora voy a copiar esos agujeros en las piezas que están en el tanque. Ya están copiados los agujeros y ahora con el tanque en esta posición, que es su posición definitiva, vamos a comprobar los agujeros que hay que hacerle lateralmente. Según las instrucciones están ahí dibujados, pero si yo introduzco este tubito, que es donde vamos a ver visualmente el nivel de combustible, lo introduzco en su posición. Lo pongo más o menos perpendicular al tanque.
Este agujero de abajo sí está bien definido, pero este de arriba no. Este de arriba está muy desviado. Así que voy a marcar dónde hay que hacer el taladro. Una vez que he marcado aquí dónde hay que hacer el agujero, este que es para la línea de venteo, para que entre y salga aire del tanque conforme se va vaciando, pues hay que hacer un agujero aquí. Entonces, bueno, inicialmente lo pongo aquí, que está a ojo, está alineado con el que está aquí, y una vez que esté hecho, pues ya lo ajusto el del tanque antes de hacer el taladro definitivo en el tanque. Esta es la posición del agujero para el venteo del tanque, y hay que hacerlo de 22 milímetros, pero como ahora mismo no tengo corona de 22, pues lo dejo aquí pendiente. Lo siguiente que hay que hacer es colocar esto aquí y por debajo de la costilla del ala. He tenido que rebajar esta esquina porque interfería con este ala de aquí. Entonces la voy a poner. Ya está puesta esta pieza en su posición, y esto lo que hace es aguantar, soportar el peso del tanque en el caso de que tengamos que abrir el registro de inspección. Este registro va remachado, o sea que no se abre así con frecuencia, pero en el caso de que haya que hacerlo, pues se quitarían los remaches, se quitaría el registro y el tanque estaría soportado por esta barra. Para ello hay que hacer un agujero en la parte central, en los dos lados, porque si no, al quitar los remaches, pues también se caería esta. Entonces hay que hacer un agujero, pero solo en la costilla y en esta pieza. Para hacer eso he soltado el revestimiento y he dejado sujeto el perfil con la pieza. Y ahora voy a hacer un taladro aquí de 3,2. Ya está la pieza lista. Como esta pieza va entre la piel y la costilla, lo que hay que avellanar es la parte de abajo. Y en este caso, como esta pieza va por encima de la costilla, lo que hay que avellanar es la costilla. Para lo cual, bueno, hay que darle la vuelta, hay que desmontar el revestimiento y lo haremos más adelante. Ponemos punto final aquí al episodio y en el siguiente pues veremos la continuación del montaje de las alas. Hasta entonces, un saludo, hasta luego.